Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos nuestra lectura de las oraciones y lecturas de la Cuaresma, lunes de la tercera semana de Cuaresma. Salmo 55:5. Alabaré en Dios su palabra, alabaré en el Señor su palabra. En Dios esperaré, no temeré lo que el hombre pueda hacer contra mí. Aquí el salmista pone su confianza en Dios. El que hace lo que puede y lo que debe, ama a Dios. Y el que me ama guarda mis mandamientos, dijo el Señor. Entonces no temerá lo que pueda hacer el hombre. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me pisoteó el hombre, me atribuló combatiendo todo el día contra mí. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, derrames tu gracia benigna en nuestros corazones, para que así como nos abstenemos de carnes, así también apartemos nuestros sentidos de los excesos dañosos. Queridos hermanos, la meta del ayuno, de la penitencia, es dominar el cuerpo para apartarse del pecado, apartar los sentidos de los excesos dañosos. La epístola sacada del cuarto libro de los Reyes 5, capítulo 5, 1 a 15, nos habla de Naamán, el general de los ejércitos del rey de Siria, que fue curado al bañarse en las aguas del Jordán, aunque él no pertenecía a la raza de Israel. Naamán es figura del pagano o del gentil, de gente no judía, a quienes la iglesia cura de la lepra del pecado mediante el bautismo. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, gozaba de gran consideración y estima ante su amo, porque el Señor había salvado por él a Siria, y era un varón valeroso y rico, aunque leproso. No le falta nada en lo material, pero le falta en la salud, es leproso. La lepra es un cáncer de la sangre, uno queda podrido, muere lentamente. Ciertos ladrones de Siria habían llevado cautiva de tierra de Israel a una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Los ladrones robaban la gente, las guerras los llevaban cautivos y los vendían. Y esta muchacha esclava dijo a la esposa de Naamán: ojalá hubiera ido mi amo a ver al profeta que está en Samaria, si ciertamente lo hubiera curado de la lepra que tiene. Entonces ya sabe que hay hombres de Dios que pueden ayudar en su país. Con esto Naamán entró a ver a su señor, a su rey, y le dijo, y le dio cuenta diciendo: esto y lo otro ha dicho una joven de Israel. Y le dijo el rey de Siria: ve, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Pensaba que de rey a rey iban a hablar. Habiendo pues partido y llevado consigo 10 talentos de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas de vestidos, llevó la carta para el rey de Israel, concebida en estos términos: cuando hayas recibido esta carta, sabrás que te he enviado a Naamán, mi criado, para que lo cures de su lepra. El rey de Siria no tiene una mala intención. Él hizo confianza en lo que dijo la muchacha creyente de Israel. Pero el rey de Israel va a quedar espantado. Leído que hubo la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y dijo: soy por ventura Dios para que pueda quitar o dar la vida, puesto que este rey de Siria me ha enviado a decir que cure a un hombre de su lepra.
Considerad y ved que anda buscando pretextos contra mí para hacerme la guerra. Aquí el rey de Israel tiene razón en el sentido que no entiende el contenido, no entiende cómo va a curar él a un leproso. No es posible, humanamente hablando. Pero esto no era la intención del rey de Siria. Él realmente buscaba la sanación de su general. Sabedor Eliseo, el profeta Eliseo, cuando supo que el rey de Israel se había enojado, sabedor Eliseo, un varón de Dios, allí interviene la mano de Dios. Sabedor Eliseo, un varón de Dios, de que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, le envió a decir: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga a mí y sepa que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán en sus caballos y carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y le envió Eliseo un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne recobrará la salud y quedarás limpio. No le pida nada extraordinario, le pide un acto de fe, de obediencia a la palabra del Señor. Vete, lávate 7 veces en el Jordán y quedarás sano. ¿Y cuál va a ser la reacción de Naamán? Totalmente diferente. Indignado, Naamán se retiraba diciendo: yo creía que saldría a mí, puesto de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y tocaría con su mano el lugar de la lepra y me curaría. Esto él pensaba, pero esto no es el plan del profeta ni de Dios. Pues que no son mejores el Habana y el Farfán ríos de Damasco que todas las aguas de Israel, para lavarme en ellas y limpiarme. Sí, puede ser mejor tus ríos y tus aguas, pero aquí habla un hombre de Dios. Y lo que da fuerza al agua del Jordán es la fe en la palabra de Dios. Igual que los sacramentos. Los sacramentos son acciones divinas. Entonces Naamán está enojado, quiere regresar sin sanación a su país. Al volverse ya y retirarse enojado, se llegaron a él sus criados y dijeron: Señor, aunque el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, debieras hacerla. ¿Cuánto más, habiéndote dicho, lávate, serás limpio? Bueno, hay hombre de grado inferior, pero sensatos, pues dicen: el profeta dijo, vaya a lavarte, ¿qué pierdas? Nada. Y este hombre también finalmente va a hacer caso al consejo bueno que le dan sus servidores. Fue pues y se lavó 7 veces en Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y se volvió su carne como la de un niño y quedó limpio. Volviendo al varón de Dios con toda su comitiva, dijo: conozco verdaderamente que no hay otro Dios en el universo, sino solo el Dios de Israel. Y se fue en paz a su país. Entonces, queridos hermanos, podemos aquí sacar varias meditaciones. Podemos decir, los ladrones llevan a una muchacha, la roban, la venden, queda esclava. Su amo es leproso y ella interviene como instrumento de Dios. Como instrumento de Dios, diciendo: en Israel un profeta puede sanarlo. El rey de Siria manda la carta y el rey de Israel no entiende nada, pero interviene Eliseo, y Eliseo profeta dice: hay un hombre de Dios aquí, un hombre de Dios, hay un profeta en Israel. Vete, lávate 7 veces y serás curado. Naamán no hace caso, se enoja, el orgullo no prevalece, puesto que sigue el consejo de sus criados, infielmente se lava y queda limpio, queda curado, y en ese momento hace un acto de fe. Conozco verdaderamente que no hay otro Dios en el universo, sino solo el Dios de Israel. O sea, a veces pasan cosas, quizás Dios permitió que esa muchacha fuera llevada ahí, y finalmente mediante ella, este hombre, este general valeroso, bueno, va a tener fe en el Dios verdadero.
hemos visto que esta curación es símbolo del bautismo, símbolo del bautismo. Por eso suplico a todos los padres y madres de familia no esperar que sus hijos tengan meses y años para bautizarlos. Bautizarlos cuanto antes para libertarlos de la lepra del pecado. Claro, es un pecado heredado, un pecado original, es decir, nacen los niños sin la gracia de Dios, puesto que nuestro padre Adán la perdió. Bautizarlos para devolverlos la gracia y hacerlos hijos de Dios. También esto vale, de un cierto modo, para libertarnos de la lepra del pecado mediante una buena y santa confesión, para devolvernos la salud espiritual y derecho a la vida eterna. Gradual. Oh Dios, a ti he manifestado mi vida, tú pusiste mis lágrimas delante de ti, ten misericordia de mí, oh Señor, porque me pisoteó el hombre, me atribuló combatiendo todo el día contra mí. Esto dice la lectura antes del Evangelio. Después hay lo que llamamos el tracto, que son oraciones sacadas del Salmo, muy hermosas. Señor, no obres con nosotros según los pecados cometidos, sino según nuestras iniquidades. Tú pide a Dios de no actuar con nosotros según lo que merecemos. Nuestras iniquidades y pecados me merecen que Dios nos abandone, de cierto modo. Señor, no te acuerdas de nuestras culpas pasadas, antes nos prevenga tus misericordias, porque hemos quedado sumamente empobrecidos. Ayúdanos, Dios, a lo nuestro, y por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados, por causa de tu santo nombre. El Evangelio sacado de San Lucas 4, 23 a 30. Bien, en este Evangelio vemos que algo semejante va a pasar en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor habla precisamente de este caso, lo cita. Naamán, el general del ejército del rey de Siria, no pertenecía al pueblo Israel. Dijimos que igualmente fue curado al bañarse en el río Jordán. Renovémonos nosotros en el espíritu de nuestro bautismo y así limpiaremos nuestros corazones con el saludable baño de la penitencia, la cual cura esa impureza, esa lepra del alma que se llama pecado. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: sin duda me diréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Cuanto oímos decir que has hecho en Cafarnaum, hazlo también aquí en tu ciudad, en tu patria, en Nazaret. Pero él repuso: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías profeta, cuando fue cerrado el cielo por 3 años y 6 meses, siendo grande el hambre por toda la tierra, mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serapta de Sidonia. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo profeta, mas ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, natural de Siria. Y cuantos estaban en la sinagoga se resquemaban de ira al oír esto. Hay gente que pensar bien y están pecando porque tienen que rescamar de ira. Y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que dice Cristo no les gusta. Querer escuchar cosas que nos gustan puede ser fatal. Y esto es lo que hacen los falsos profetas, engañando a la gente. Se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo, para echarlo abajo. Mas él se marchó tranquilamente, pasando en medio de
ellos. Su hora no había venido. Entonces aquí nuestro Señor confirma que Naaman, el sirio, el arameo, bien, fue sanado él solo y ningún otro leproso de este tiempo. Que hermanos, la lepra es figura del pecado. Por eso la Santa Madre Iglesia en esta Cuaresma pide y manda de la parte de Cristo, por autoridad de Cristo, a todos sus hijos de confesarse, es decir, libertad de la lepra del pecado, recuperar la gracia de la santidad y salvarse y tener parte con la herencia de Cristo. Y el que no lo hace, bien peca porque es un desobediente. En efecto, Cristo dijo a los apóstoles, que son las 12 columnas de la iglesia, y mediante ellos a la iglesia: quien a ustedes escucha, a mí me escucha; quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces tratemos en esta Cuaresma, y ojalá fuera posible, que todos pudieran hacer una buena confesión y recuperar, si la han perdido, la gracia, la santidad, para la gloria de Dios y su propia dicha. Después del Evangelio tenemos estas oraciones: oye, Señor, mi oración, y no desprecies mi plegaria. Mírame y escúchame. Salmo 54, 2. Oremos. El don que te ofrecemos en señal de nuestra servidumbre, conviértelo, Señor, para nosotros en sacramento saludable. Ofrecemos el pan y Dios, por milagro, lo transforma en sacramento, signo sensible y eficaz de la gracia de la salvación. ¿Quién dará desde Sion la salud a Israel? Cuando el Señor libre del cautiverio a su pueblo, exaltará a Jacob y se alegrará Israel. Oremos. Te rogamos, oh Dios omnipotente y misericordioso, que la sagrada hostia, cuerpo de Cristo, que hemos tomado en nuestra boca, la recibamos con alma pura, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que hermanos, la hostia de la consagración no es un poco de pan, es Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, solamente caída en la apariencia del pan, gusto, olor, sabor del pan, pero que es Cristo vivo que recibimos, y debemos recibirlo con alma pura. Oremos. Ayúdenos, Señor, tu misericordia, para que, con tu protección, merezcamos ser libres de los inminentes peligros de nuestros pecados y ser salvos con tu liberación por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ayúdenos, Señor, ayúdenos con tu protección, merezcamos ser libres de los inminentes peligros de nuestros pecados. El pecado, que hermanos, nos pone en un peligro inminente, muy grande, muy peligroso. Es dogma de fe católica, divina, revelada por Dios, que todo hombre que en este momento está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno eterno. ¿Por qué? Porque el sueldo del pecado es la muerte espiritual. Y pedimos a nuestro Señor que nos libre por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, por favor, suscríbanse a nuestro canal llamado el Catecismo Católico Tradicional en Telegram, en YouTube, y hagan circular estos audios para que otros hermanos nuestros puedan aprovechar para la gloria de Dios, salvación de sus almas. Amén. Los bendigo con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.